Muy buenas, bienvenidos a todos otra vez a una nueva edición del canal de Sales Development Institute, la escuela para formar profesionales en el mundo de la venta, donde vamos a abrir una nueva sección en la que queremos invitar a expertos en diferentes temáticas relacionadas con el mundo de la venta para que nos cuenten su visión del mundo actual, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo puede evolucionar. Y a partir de sus experiencias y su conocimiento, pues que podamos entender un poquito más cómo podemos avanzar en este aprendizaje. Y hoy tenemos con nosotros a David Martínez Calduch, una persona con la que tenemos mucha relación, con la que llevamos mucho tiempo colaborando y que le hemos pedido que nos acompañe. Pues os lo presento rápidamente para que veáis, ¿no? De dónde partimos, ¿no? Una persona que tiene más de 35 años de experiencia en transformación digital y gestión del cambio, que además está especializado en, como dice, humanizar la tecnología, ¿no? En ayudar y acompañar a las empresas para que adopten las tecnologías emergentes y que perdamos ese miedo muchas veces que se tiene las personas a utilizar y a curiosear, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Es conferenciante internacional en más de 12 países, tiene más de 20.000 horas de formación en universidades, escuelas de negocios, tanto en España, Latinoamérica como Estados Unidos. Es consultor de transformación digital, autor de 6 libros relacionados con social selling, con LinkedIn, con las NFTs, el liderazgo positivo. Incluso ha creado una editorial en la que está compartiendo con muchos compañeros y expertos de diferentes temáticas muy interesantes para el mundo empresarial. Y bueno, sus contribuciones llegan hasta participar en la Harvard Business Review, con lo cual, bueno, pues yo creo una carta de presentación que tenemos encima de la mesa, más todo lo que tú, David, consideres relevante compartir o que se pueda compartir, porque a lo mejor todavía estás arrancando un proyecto que todavía es secreto y no quieres darle visibilidad. Pero encantados de poder compartir un rato contigo. Nada, encantado de estar aquí y poder aportar algún granito de arena. Siempre hay que aportar conocimiento. Sí, sí, sí. Y de eso tú tienes mucho. Así que, pues nada, vamos muy rápido porque la idea es generar esta conversación en la que podamos hablar del mundo de la venta. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿qué es para ti vender? Yo creo que para vender yo utilizaría una frase que me encanta de Zig Ziglar, que ya falleció, y él dice, deja de vender y empieza a ayudar. Yo creo que al final vender es ser capaz de ayudar al otro a resolver el problema que tiene. Es eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que entender, ahí entra todo ya, entender realmente lo que a otro le pasa, cómo hacer frente a esa solución, si realmente nosotros encajamos en esa solución. Hay veces que a lo mejor te piden algo que dices, mira, yo esto por más que quiera no te puedo ayudar, puedo buscar a alguien, sí que lo conozco, o me tengo que apartar, porque no vamos a tener soluciones para todo. Pero yo creo que al final la venta es el dar solución al cliente realmente lo que necesita. Pues me ha encantado porque además, fíjate, en eso que has comentado de ayudar al otro, has introducido el si yo no puedo ayudarte porque yo no tengo el conocimiento, no tengo la experiencia, no tengo las herramientas para ayudarte, mi herramienta es ponerte en contacto con otros que sí que conozco que te pueden ayudar. Sí, Y eso a veces es una ayuda tan grande como el que te remangues tú y te pongas a ayudar, ¿no? Entonces, porque muchas veces cuando nos vienen a preguntar, ¿no? Seguramente te ha pasado un montón de veces, las personas están muy perdidas, ¿no? Y necesitan esa confianza, ¿no? Porque el ayudar también es confiar, porque necesitas dejarte ayudar, no todo el mundo tampoco es bueno y se deja ayudar. sí, Entonces, ayudar es eso, generar ese entorno de confianza que te permita el establecer un vínculo y a partir de ahí crear juntos, ¿no? sí. Entonces, eh, compartido totalmente que esa visión de ayudar, vender, ayudar, me encanta. Y además lo que comentas, una forma de ayudar también es dar paso, ¿no? A que otros donde yo no llego, ¿no? Que no seas un ansias y todo para ti, y que puedas compartir. Genial, Sí. genial, un punto de partida muy interesante. Y claro, ¿cómo has visto tú, con toda la experiencia que tienes, que ha evolucionado la venta hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a cómo se vende hoy y cómo crees que evolucionará, viendo todo lo que nos rodea y el mundo incierto que tenemos alrededor? Yo creo que la venta, si la analizamos, no ha cambiado. Sí, sigue siendo lo mismo. O sea, yo cuando hablo del embudo de ventas, que es lo mismo, es prospectar, detectar cliente o hacer un estudio de mercado, hacer primer contacto, hacer seguimiento, hacer... O sea, al final, realmente tampoco ha cambiado tanto el modelo. Lo que ha pasado es que ha cambiado. Yo creo que el entorno, eso sí que ha cambiado.
Es decir, antiguamente, si pensamos muy antiguamente, yo lo cuento siempre la anécdota, ibas con la mula y el carro, llegabas a un pueblo, pues bueno, ahora ha cambiado. Ahora hay que ir a visitar al cliente o es a través de medios digitales, es decir, ha habido un cambio de medios, ¿no? Y realmente para mí el gran cambio que ha habido, y esto sucedió, ya sucedió cuando estaba LinkedIn, pero sabes que al principio LinkedIn era más reclutamiento, ¿no? Ujú, Esto fue la crisis del 2008, ahí sí que se notó bastante 2008, y después en la siguiente crisis. Es decir, ahí han habido dos momentos de crisis donde realmente ha habido un impacto muy grande. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener el cliente en la mano un dispositivo electrónico que a veces es más potente que el propio portátil, en el cual directamente le preguntas, sea Siri o sea lo que sea, y te da la información. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos hemos encontrado muchas veces es que cuando el comercial va a hablar con el cliente o incluso el cliente visita un comercial, sea B2B o B2C, eso da igual. Resulta ujú. que está hiperinformado. Entonces, ahí sí es donde el embudo se ha un poco movido, ¿no? Porque teníamos el embudo normal y ha aparecido una fase previa que es que el cliente se informa. Entonces, cuando va al sitio, ¿qué pasa? Que sabe todo lo tuyo, pero sabe lo de la competencia. Entonces, aquí se ha producido una especie de jaque mate a los vendedores. Muchas empresas aún no lo saben ni aprovechar. Y es que no es que cuando yo vaya te tengo que informar, ¿no? Es que normalmente, y esto suele pasar incluso un 70% de las veces, el cliente cuando va a verte ya ha tomado la decisión. Lo que quiere es contrastar que lo que ha averiguado es verdad, ¿no? Oye, Ujú. pero esto es así y la garantía es esta y el precio es este y patapum. Y esto pasa en B2B y en B2C, en los dos. Esto es muy grave. Entonces, Y, ¿qué y- ocurre? Que el vendedor tradicional se queda un poco jaque mate porque está fuera del embudo, porque Ujú. cree que el embudo lo controla él y resulta que hay una fase anterior digital. No se trata de convertirse en community manager, pero sí el estar presente en esa búsqueda, en aparecer nosotros. Y aparece un tema muy interesante, y es que necesito aparecer yo y la empresa da igual. Esto suena raro, pero es Ujú. yo, David, tengo que aparecer como representante de la marca. ¿Por qué? Porque las marcas, en los últimos informes que estamos leyendo, marcas, políticos, grandes figuras internacionales, organismos internacionales, la reputación de todos está cayendo. La gente se está Ujú. desilusionando de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente tiene confianza en otra persona, no en marcas. Entonces ahí se produce un jaque muy interesante, que bueno, que es el tema de, no puramente redes sociales, pero sí que estar presente en donde el cliente hace las búsquedas, ¿no? Que sería otro apartado. Ujú. Qué bueno. Y esto sería aplicable tanto a la parte de producto, porque según te estaba escuchando, veía muy claro que esa hiperinformación que podemos encontrar está muy relacionada con los productos, pero con los servicios también, porque hay un intangible ahí. El producto tiene muchas características que están descritas en catálogos, en un montón de sitios, pero los servicios muchas veces no están tan descritos. Entonces, ¿cómo puede informarse el cliente de ese detalle? ¿Qué incluye el servicio? ¿Qué no incluye? Ahí sí que Claro. comparto. Más que las características del servicio, que esto normalmente estará en el PDF o en la propia web, eso no hay problema. El tema es que cuando yo busque eso, imaginemos en mi figura, que me encuentren a mí y perciban una marca, Ujú, porque al final vamos a un tema muy interesante. Bueno, esto lo explicó Michael Porter en el año 90 o 92 en la revista Inc. Y bueno, ahí está publicado aún. Y él introduce un concepto muy interesante en aquella época que es la marca personal brand, la marca personal. Y él introduce un concepto, hasta entonces no existía, donde él explica que realmente todos somos una empresa y tenemos que gestionarnos una marca, más o menos el concepto, ¿no? Entonces, claro, esa marca, que es la que todos hemos desarrollado, ¿no? Un comercial que tiene cartera de clientes y reputación, que es su marca. Entonces, eso necesitamos trasladarlo a un entorno digital para que cuando me busquen reconozcan esa marca, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí ya vamos a ver, pues, que yo voy a hablar, pues, cada uno habla de sus productos o sus servicios, ¿de acuerdo? Pero está claro que a mayor marca hay menos poder de negociación de precio del cliente y el cliente está dispuesto a pagar más. Entonces viene un concepto muy interesante, que ya no es la propia marca de las compañías, que eso por supuesto se trabaja, sino que necesito profesionales, sobre todo en ventas, donde tengan una reputación y un reconocimiento en el sector muy fuerte, porque ese reconocimiento va a ser de que no, yo quiero trabajar con esta persona. Ay, ¿tengo que pagar más? Da igual. O sea, quiero trabajar con esta persona. Entonces, ¿eso qué hace? Permite subir tarifas, la negociación de los precios es más cómoda, ¿de ujú. acuerdo?
Entonces, claro, eso impacta mucho en el modelo de ventas. Bueno, es que, claro, con la pregunta que te hacía doble de y hacia dónde evoluciona, claro, cambia totalmente el paso de esas estrategias que definían los comerciales, de esos planes que había antiguamente, ¿no? En las organizaciones y de la manera en la que me relaciono con los clientes, porque Sí. tienes que trabajar desde muchos ámbitos, la omnicanalidad, ¿no? Que se habla, tienes que estar ahí presente en un montón de sitios. Y es curioso porque vamos a modelos que cada vez son más digitales, si lo queremos llamar así, ¿no? Ahora ya tenemos el tema de la IA, tenemos el tema de LinkedIn, WhatsApp y un montón de cosas, pero curiosamente, toda esta hiperdigitalización nos va a llevar a volver a los orígenes del área de ventas, que es todas las habilidades blandas. Es decir, vamos a ver en el pasar de los, ya se está viendo, ¿eh? Pero en el pasar de los años vamos a ver que hay que utilizar las herramientas digitales, eso es ineludible, pero vamos a ver que todas las habilidades blandas van a crecer desproporcionalmente. Yo lo estoy trabajando mucho con los clientes. Un comercial con habilidades blandas en la parte digital está cao, está fuera, ¿no? También hay que dejarlo claro. Pero lo que va a ocurrir es que todas las habilidades blandas se van a hiperdisparar. Habilidades del tipo oratoria. Bueno, hay unos datos muy fuertes de estadísticas, por ejemplo, de que la mayoría, hablamos de más de un 80% de los clientes, consideran que su representante de ventas no entiende su problema. O sea, hay un Ujú, tema de comunicación con los clientes o que lo perciban bien, ¿no? Apabullante. Una de las habilidades más demandadas para los vendedores es pensamiento crítico, resolución de problemas, ¿vale? Y gestión de cambio. O sea, ujú. vemos un cambio de modelo alucinante. Entonces, sí que necesitamos las herramientas y habilidades digitales, pero vamos a ver que van a ir compensadas. Ahora estábamos descompensados, ¿no? Claro. Antiguamente era todo habilidades blandas. Después que hemos pasado, no, 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 todo digital. Y ahora vamos a ver que esas descompensaciones se van a equilibrar, porque ya lo estamos viendo en temas de liderazgo, ¿no? Cuando vamos a modelos de liderazgo positivo, estamos viendo que hace falta la parte digital, pero también habilidades blandas. Entonces ahora creo que va a haber un boom, por una parte, de afianzar temas como IA y otras tecnologías, y por otra parte, toda la parte de habilidades blandas. Va a crecer muchísimo. Pero habilidades blandas que perciba el cliente, que es un dato que salta a es bastante curioso. De hecho, yo que sabes que también yo vengo del mundo digital, de tecnología por educación. Yo siempre me contaban y me parece que con lo que estás diciendo tiene todo el uso, ¿no? Y es totalmente claro el ejemplo, que las herramientas son como una lupa, ¿no? Entonces lo que hacen demostrar, lo que te ayudan a ver es la carencia o la fortaleza de lo que tienes. Entonces, si cada vez estamos más digitalizados y eso va a hacer una lupa sobre mis fortalezas o sobre mis áreas de mejora, si mis habilidades no están compensadas, la lupa de la digitalización me va a hacer que salga mal en la foto, ¿no? De alguna manera, de cara al cliente, ¿no? Si no tengas esa habilidad de comunicación que comentabas, ese pensamiento crítico, ese poder generar conversaciones que aporten valor, porque muchas veces siempre se ha visto, ¿no? Que en las redes sociales y en algunos canales hay sobreinformación, pero es charlatanería, ¿no? Y eso es un poco el foco, ¿no? Si tú eres un charlatán, pues en las redes lo único que van a hacer es demostrar que eres un charlatán. Que no, no te van a posicionar como una persona experta en un tema y que hablas mucho por eso, sino porque es que no hay quien te calle. Es incontinencia verbal más que otra cosa. Qué bueno, pues el apuntadísimo, porque estas tres habilidades me parecen fundamentales y además una de ellas es nombrado el pensamiento crítico. La resolución de problemas y la gestión del cambio, yo creo que con los dos momentos históricos que has comentado de las crisis en las que hemos estado, tanto a nivel social como a nivel organizativo, han ayudado, ¿no? a que se pusiera un poco el foco, ¿no? Y los que tenemos una visión un poco más ingenieril, pues en la parte de resolución de problemas, lo llevas casi en vena, ¿no? Pero es cierto que el pensamiento crítico cuesta mucho, el trabajarlo, el verlo y que la gente se centre. Y ahora con la capacidad de sobreinformación que tenemos, o tienes ese pensamiento crítico, uf, o si no va a ser catastrófico a la hora de tomar decisiones en la organización, porque te vas a conectar con marcas o con proveedores que no son los que, como tú decías, te dan la solución, te dan la información que tú necesitas o el servicio porque no han entendido tu problema y entonces te están ofreciendo
el café con leche para todos, que parece que también la digitalización nos da mucha facilidad para hacer cosas repetibles y escalables para todo el mundo igual. Y no la parte de la personalización cuesta, ¿no? Que se den cuenta de cómo hacerlo, a pesar de que la IA nos ha ayudado aquí y nos trae cosas muy potentes que ahora comentaremos con un poquito más de detalle. En Entonces, el, en el caso, por ejemplo, de habilidades, hay una cita muy buena de Daniel Goleman, bueno, el ujú, inventor o creador de la inteligencia emocional, que él dice que las sí, habilidades blandas son las duras y las duras son las blandas, porque las tecnológico-digitales, en cierta medida, cada vez son más fáciles. En cambio, las habilidades blandas son las difíciles. totalmente, totalmente de acuerdo. Y es más, las habilidades tecnológicas o las más duras, efectivamente, hay muchas maneras de conseguirlas. Mientras que las habilidades blandas no solo es ya recibir conocimiento, tienes que interiorizarlas, practicarlas y aplicarlas. Y esto tienen un plus, ¿no? Y que es difícil, ¿no? A veces, porque eso, cuando estábamos en la universidad, todos, pues te daban conocimiento, te ponían unas herramientas y sí, practicabas, pero era razonablemente, si eras una persona que atendías y que no te despistabas, lo sacabas. Pero, ostras, las habilidades blandas requieren mucha, mucha enjundia detrás, no es simplemente. Y además es que no es replicable el modelo, porque aunque yo sepa hablar muy bien, hablar contigo tengo que hacerlo de una manera, pero con otro tengo que hacerlo de otra y con otro de otra. Entonces, ostras, tiene mm, que no es sencillo, vamos, y no es fácil. Ángel, me estaba viniendo a la mente también que muchas organizaciones han apostado durante mucho tiempo por formación online, que está muy bien y ayuda a tener una base sobre la que construir muy interesante, pero, ostras, estamos hablando de personas, de ayudar a personas y, bueno, pues ese nivel de personalización que necesitamos cada uno para aprender no es tan fácil a veces de transmitir a través de una plataforma online, ¿no? Entonces, sí que nos da el contenido masivo, pero no el plus adaptado a lo que necesita cada uno, ¿no? Y por ahí yo creo que va a ir la respuesta que intuyo a la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué necesitaba hoy alguien que quiere dedicarse profesionalmente? Ya no dedicarse de manera, pues de vez en cuando, ¿no? Sino de manera profesional a la venta. ¿Y qué habilidades, cualidades consideras que debe desarrollar, además de estas tres que nos has comentado? Bueno, yo creo que aquí hay una parte que es clara, que es toda la parte tecnológica. Hay que, Ujú, hay que saberse manejar redes sociales. Digo, no hay que ser community manager, ¿vale? Porque hay veces que se montan castillos que no tienen sentido. ujú, En qué redes estar o qué decir, eso va a depender de a qué me dedico. No es lo mismo uno que vende coches de lujo que uno que vende otra cosa, ¿no? Entonces sí que ujú, habrá que ver, dependiendo del sector, la industria, el tipo de empresa, el tipo de cliente, en ese mundo digital que es un mapa muy grande, ¿en qué trocito me quedo? Yo cada vez lo planteo más así, menos es más. No por ujú, hacer más ruido vas a conseguir más. Al final las redes sociales, incluida LinkedIn, en ningún caso te van a ayudar a ejecutar venta. ujú, Es una parte de un embudo que te va a atraer o te va a abrir puertas. Eso es lo máximo. Y a partir de aquí ya, pensando en un vendedor ya normal que va a hacer visitas, pues toda la parte de productividad, planificación, foco, toda la parte que hemos hablado de habilidades blandas y ya también un poco la parte, bastante, ¿no? La parte de inteligencia artificial, porque hay un dato muy interesante. A mí es que me gustan los informes porque te desmontan las ideas. Te lees un reporte y dices, ostras, pensaba que era de otra manera, ¿no? Y leí un informe que hablaba de que un vendedor no dedica más de un 20 o un 30% de su tiempo, normalmente hablan más de un 20, que un 20 es el tiempo, ¿no? Al vender. Entonces, tú imagínate un vendedor que en lugar de un 20 dedica un 30 o un 40. Sería una locura. Entonces, ¿dónde está el otro tiempo? Pues el otro tiempo está en presupuesto, seguimiento al cliente, apertura a nuevos clientes. Entonces, todo ese 60 o 70% de tiempo que podamos optimizar con herramientas digitales o incluso ujú, automatizar trozos, ¿qué va a hacer? Va a hacer una descarga de trabajo en el comercial que le va a permitir tiempo para planificación estratégica, toma de decisiones, acciones, le va a permitir más tiempo para vender. Es decir, que eso va a tener un impacto muy fuerte en lo que es al final la cuenta de resultados. Por lo tanto, ahí sí que hay una parte muy importante. Hay que saber
investigar a los clientes utilizando redes sociales, investigar a la competencia, tener alertas. Es decir, hay un cúmulo de herramientas que al final cuando sabes utilizarlas es como todo, ya al final sabes utilizarlas, ¿no? También Ujú, tendríamos que ver si hablamos de nacional o internacional, pero ujú, realmente existen una cantidad de herramientas que el mundo digital siempre nos ha ayudado a ser más productivos, pero la IA sube un escalón. Vale que también hay ujú. que aprender a utilizar la IA, no podemos hacer un copia-pega, porque si no, al Ya. final el cliente se da cuenta que el texto no es tuyo, ¿no? Entonces sí que hay ahí una serie de labores, pero que al final todo eso nos va a ayudar para sentarnos con el cliente y lo que hablamos al principio, ¿no? Ver cómo poderlo ayudar y al final son habilidades blandas. Es que Ujú, no. Entonces ahí yo creo que al final vamos a llegar a dos puntos críticos que también se están acentuando muchísimo, por lo menos yo lo estoy viendo a nivel nacional e internacional. Y es que volvemos, digo, nos volvemos muy digitales, pero estamos volviendo al pasado y cada vez más al pasado. Y siempre se ha dicho que lo más valioso de un comercial era su reputación, por supuesto, ujú, no lo podemos trasladar a digital, pero lo otro también que se hablaba que era muy importante era la agenda de contactos. Es, ujú. esto que siempre ha sido importante, y la agenda de contactos no son las invitaciones de LinkedIn que tenemos ahí 5.000 y no conoces a nadie, ¿vale? Hablamos de contactos que te conocen, que tienes confianza, que se fían de ti, que les ha impactado tu carrera y tu reputación. Eso en los próximos años va a ser estar o no estar. Ujú. O sea, un comercial, por mejor que sea, por más efectivo, que no haya ido trabajando una agenda o una red de contactos cualificada de altísimo valor, está fuera de mercado. Esto va a ser crítico total. Y cada vez Ujú. más, cada vez más. Sí, totalmente de acuerdo, porque cada vez cuesta más lo que tú decías, diferenciarse, porque con todas las herramientas que tenemos, también esa diferenciación hace que sea pues, más complicada de gestionar. Y ahí o tienes otras herramientas que sean ya no digitales, sino esa confianza que has generado, ese trabajo que has hecho para conseguir que el cliente esté de tu lado, ¿no? Y que cuando le llames te coja el teléfono y que sepas más cosas de él, no te digo casi que las herramientas, pero que de alguna manera sí que sea fácil el que tengas una comunicación fluida con ellos, eso va a ayudar a que generes negocio, está claro. Y es ahí donde las empresas tienen que invertir para conseguir profesionales, ¿no? Por eso venía el matiz cuando te hacía la pregunta de vendedor profesional, ¿no? Porque sí que nos estamos dando cuenta que históricamente parecía que el que tenía ciertas habilidades relacionales, pues era el que tenía capacidad, ¿no? Para dedicarse a la venta, o el que en alguna ocasión lo he oído, bueno, si no sabes dedicarte a otra cosa, no eres especialista, entonces pues hazte comercial, ¿no? Y parece que el comercial pues era un oficio, pero que como además no había ningún sitio donde formarte para convertirte en un profesional de la venta, pues bueno, que casi cualquiera podía dedicarse a ello con un poquito de ganas y tal. Pero con todo lo que me estás contando, pues cada vez veo que hace falta más profesionalizar también el proceso de convertirte en un buen comercial, ¿no? Porque ese aprendizaje pues cada vez más. Y ahí ya voy hacia la última pregunta, en la que precisamente estábamos hablando de, dada tu experiencia, y en la escuela hemos creado todo un programa, ¿no? Que ayuda a crear profesionales del mundo de la venta, pues queríamos contar contigo, estamos contando contigo en toda la parte de redes sociales, ¿no? Y cómo esa presencia en redes sociales te va a ayudar, cómo tienes que hacerlo para que consigas resultados, objetivos, medir y poder avanzar, ¿no? Entonces, está claro que ese tema no solo es fundamental, sino que además muy, muy útil para conseguir poder llegar al cliente, ¿no? Y comentabas antes algunos elementos mal. Pero ¿tú cuál crees que son las claves de un vendedor profesional para que necesite trabajar las redes sociales y que de alguna manera invitemos a las personas que nos estén viendo, escuchando, que les generemos el interés en apuntarse al programa y, por supuesto, asistir a tu parte del programa por esa potencia, ¿no? Que le vamos a aportar y que le va a ayudar a seguir creciendo como profesional. Sí, yo diría que es algo transversal. Es decir, no se trata de vender en redes sociales. Creo que el concepto está equivocado. Porque si tenemos que vender en redes sociales, entonces este programa sería un programa de e-commerce. Es el objetivo, ¿no? Es una herramienta, o sea, yo lo digo siempre igual. Es decir, tú te conocen en tu barrio, pero tú quieres vender en toda la provincia o toda la comunidad o todo el país. ¿Vale? Ujú, ¿Cómo puedo llegar lejos? Saliendo de tu círculo físico de 8 horas por 24, ¿no?
o 24 horas por día, o como queramos. Es decir, hay un límite. ¿Cómo rompo ese límite? Con la parte digital. Ujú. ¿Qué ocurre? Que por lo que yo me he dado cuenta en estos años, esto es como que el que no hace nada y el que se vuelve loco y está todo el día. Yo eso digo a los clientes, por estar todo el día aquí publicando, vas a acabar quemado y no vas a vender nada. Cuando el objetivo es vender. Entonces tiene que ser una pieza que me ayude a qué y dónde tengo que estar y dedicarle el mínimo tiempo posible para máximos resultados. Ujú. Una de las cosas que haremos en clase, que es lo que yo hago a nivel de consultoría, es un automapeo. Vemos un mapa de todo lo que se puede hacer. Ahí la gente se asusta, pero pues, bueno, no, ahora vamos a tu realidad. ¿Cuál es tu realidad? Estás vendiendo a chicos jóvenes, a millennials, es B2B, es B2C. Entonces, vamos a elegir el mínimo imprescindible, Ujú. donde ese mínimo imprescindible a lo mejor es pues, publicar una vez a la semana, Ujú. una vez al mes. Eso es lo que hay que hacer. O voy a utilizar esta herramienta como prospección de mercado para saber con quién hablo y tener información. Ese es un poco el trabajo que hay que hacer. Entonces, yo creo que es al revés. El que manda es el plan de ventas. Y ese plan de Ujú. ventas es el que me desgrana dónde tengo que estar y qué tengo que ejecutar. Sin lugar a dudas, por ejemplo, sí, yo trabajo muchísimo en LinkedIn, entre otras, y yo en LinkedIn he hecho clientes potentísimos, he trabajado con multinacionales. Y hay empresas que me han buscado a mí y me han contratado. No, es que queremos hablar contigo. O sea que esto funciona. Lo que Ujú. pasa que en ningún caso puede ser, me focalizo solo en esto, porque no, porque esto lleva, eso lo veremos en clase, lleva sus plazos, lleva sus velocidades, vamos a un modelo de comunicación asíncrona, tú Ujú. ahora y yo es comunicación síncrona, es decir, el mundo digital, aunque sea por WhatsApp, es otro mundo en paralelo. Y Ujú. también desde la aparición del COVID ha aparecido otro problema muy grave que hemos trabajado con los clientes, y es que a los clientes se les ha hecho la piel muy fina. Es decir, no puedes acosar a un cliente y a lo mejor cara a cara puede quedar más o menos bien, pero cuando nos vamos a entorno digital, vamos, el cliente te manda a paseo. Entonces hay que saber cómo manejar eso, que se convierta en una pieza de nuestra ayuda y Ujú. cada uno, a partir de sus habilidades o sus ganas, va a decidir el nivel de intensidad que le va a hacer, sabiendo que esto es una batalla a largo plazo. Ujú. ¿Vale? Y sobre lo que tú comentabas, yo creo que el ejemplo del camarero es buenísimo. Es decir, ¿tú qué quieres? ¿Uno de estos que viene y te sirve o quieres un camarero? Es que esa es la discusión, ese es el tema. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Uno que hace batallitas o quieres un camarero de verdad? Yo Ujú. siempre hablo de un concepto que es talento. Yo, por ejemplo, no nos toca en esta área, ¿no? Pero yo, por ejemplo, doy formaciones para directores de recursos humanos para la captación de talento con herramientas digitales. Y no pongo captación de empleados, porque Claro, empleados te vas al INEM y los pides. claro. Hablamos de talento. Entonces, yo creo que esa es la visión que hay que tener. No, me dedico profesionalmente a ventas. Yo creo que el de ventas es un cerebro aparte. Es una Ujú. persona focalizada a ejecución y a objetivos. Y con estas herramientas lo que podemos hacer es que esa focalización sea más óptima. Esa sería un poco como la explicación. Como si pusiéramos un traje que le ayudara a tener superpoderes y que afianzara, ¿no? Esas fortalezas que debería tener, que llegara más lejos, ¿no? Un Superman, ¿no? De la venta. Qué bueno. Pues David, creo que ha quedado súper claro. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ah, muchísimas gracias fíjate, por tus aportaciones. Se me ha pasado rapidísimo el tiempo y creo que va a ser muy interesante para todas las personas que nos puedan seguir en el canal. Pues a partir de aquí, también agradecerte que puedas compartir este vídeo, que lo repartiremos en diferentes vías digitales y a conseguir nos a muchas esperamos en el personas programa. que quieran colaborar con nosotros. Nada, encantado de estar en el programa y los que vengan que se preparen que les vamos a hacer trabajar. Ese es el objetivo, ¿no? Que sea un reto y que todos aprendamos haciendo, no simplemente porque alguien pues muy listo con gafas viene y nos lo cuenta, sino porque haciendo te vas a dar cuenta de qué es lo que es útil para ti. Genial. Pues muy buena tarde. Gracias. Chao.